Muy buenas noches, señoras y señores. Pasan los años y los gobiernos siguen sin ocuparse de los problemas reales de los españoles, inmersos como están en su pelea gremial. Sobre la catástrofe sanitaria vivida y la económica que ha dejado como secuela la nefasta gestión gubernamental de la crisis, una catástrofe de fondo no menos trágica. El estado de la demografía nacional en caída libre hacia el abismo. Un abismo que se llama pensiones, un abismo que se llama familia, trabajo, futuro, un abismo que se llama España. Los datos de la población que ofrecen los organismos oficiales son desoladores. España envejece a gran velocidad. Algunas regiones están sufriendo ese proceso de forma especialmente pronunciada, como es el caso de Asturias. Allí se han producido un 34% menos de nacimientos en enero de 2021. Niños concebidos en abril anterior, y eso que fue una de las regiones menos golpeadas por la primera ola de COVID-19. Para el conjunto del país, la caída se estima en un 20%. En Asturias, en 1960, con la misma población, nacían 4 veces más niños que hoy. Aún en 1976, las españolas tenían 2,77 hijos y hoy apenas llegan a 1,17. Las mujeres en edad fértil que no tenían hijos entonces eran un 12%, porcentaje que hoy alcanza el 38%. Las consecuencias negativas abarcan diversos aspectos. El más obvio es la ausencia de futuro de una sociedad que no se reproduce. Pero además de ese suicidio demográfico, el elemento humano que produce se ve alterado. Proliferan los hijos únicos, hijos sin hermanos, que conocen una realidad diferente y que crecen en un medio más egoísta. La paternidad y maternidad no cumplida generan problemas de frustración vital difíciles de medir, pero bien ciertos una vez alcanzada la plena madurez. Al mismo tiempo, el pronunciado envejecimiento de la sociedad conlleva una serie de problemas añadidos, desde los de las pensiones hasta las enfermedades. La mortalidad en Asturias debido a la pandemia de COVID-19 se ha cebado con los sectores de edad más elevada, en una media considerablemente superior a la nacional, ya que solo el 2,6% de los fallecidos son menores de 60 años, algo lógico en una región envejecida. En Madrid, por ejemplo, ese porcentaje se eleva hasta casi el 4%. La edad media de los fallecidos por COVID-19 en Asturias es de 84 años, superior a la del conjunto del país. Las sociedades más envejecidas son también las más propensas a quitarse la vida. Mientras que los mayores de 65 años constituyen el 20% de la población, suponen el 32% de los suicidas, constituyendo los varones más del 70% del total. La franja de edad de más riesgo se sitúa entre los 70 y los 79 años. Asturias es la región en que más suicidios se cometen, en torno a un 10% del conjunto de España. Su elevada tasa se atribuye a diversos factores. De un lado, la climatología gris y lluviosa no ayuda, así como tampoco el aislamiento de las aldeas. De otro lado, las masivas prejubilaciones en la industria, la minería y la ganadería, que han generado muchas depresiones, pero sobre todo el envejecimiento de la población. La buena noticia es que el Principado vio descender el número de suicidios durante los meses centrales de la pandemia en este pasado 2020. Don Alejandro Macarrón, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿A cuestas con el tema este de, en fin, el de siempre, el de la demografía, el que nadie quiere abordar, el que parece, bueno, que está ahí de fondo y que no pasa nada cuando en realidad pasa todo? España en caída libre, como decíamos, y concretamente nos estábamos fijando hoy en la región asturiana, que ha sido particularmente golpeada en las últimas décadas por muchas razones que quizá luego tendremos ocasión de hablar. Región que tomamos, como digo, de referencia y cuyas cifras demográficas son verdaderamente, bueno, de espanto, por calificarlas de algo. Sí, esa es la palabra, de espanto. Yo soy de allí, nací en 1960 en Avilés. Entonces Asturias tenía más o menos la misma población que ahora, tenía 1 millón de habitantes, de hecho tenía un poquito menos y ahora tiene un poquito más, y nacían 4 veces los niños que nacieron en 2020, perdón. El cuádruple de niños, ¿no? Con lo cual nos podemos hacer una idea de cómo ha cambiado el panorama y de cómo es una sociedad absoluto declive, ¿no? Menos de un hijo por mujer, la natalidad en España, la fecundidad es muy baja desde hace mucho tiempo y estaba en torno a 1,3, 1,4, últimamente 1,2 hijos por mujer. Ahí están en el año 2019 en 0, creo que era 0,96 en total, y sin tener en cuenta los hijos de inmigrantes, que las mujeres inmigrantes aportan un poco más, 0,92. Es una tasa bajísima. Bueno, hacia la extinción.
absolutamente. Es el primer sitio, vamos a ver, si nada cambiase, si todo siguiese así y no hubiese flujos migratorios ni positivos ni negativos hacia otras partes de España o con otras partes de España y con el extranjero, Asturias sería la primera región de España y de Europa que se quedaría sin población. Lo cual, usted que es historiador, como bien sabe, Asturias se puede considerar la cuna histórica de la nación española, por lo menos a partir de la Reconquista, de la española y la portuguesa. Y por ende, cuna o semicuna de veintitantas naciones en todo el mundo, ¿no? Y pasaría de ser cuna a tumba, ¿no? La primera tumba completa, por así decirlo. Pues así es, y para acabar de arreglarlo, y relacionado además con las tumbas y desde luego con la muerte y la extinción, es la región en la que hay una proporción mayor de abortos con respecto a nacimientos. Así es. Me preguntaban hace poco en la Nueva España de Asturias, me hicieron una entrevista y me preguntaban que cuáles eran las razones por las que en Asturias había una fecundidad todavía mucho más baja que la ya baja media española. Y le dije con toda sinceridad, no lo sé, no sé todas las razones exactas. Lo que sí sé es que el aborto en concreto aporta o justifica, creo que era del pelo del 30% de ese extra, ese diferencial extra de baja fecundidad, porque en Asturias en el año 2019 aproximadamente un 29% de los embarazos terminaron en aborto y a nivel nacional un 21%. Son tasas muy altas también las nacionales, pero lo de Asturias es espeluznante, claro. Absolutamente. Hay un dato a nivel general, comparando 1976 con 2020, y es que las mujeres en edad fértil que no tenían hijos entonces, en la primera fecha era el 12%, y hoy estamos en una cifra increíble, un 38%. Sí, eso es una cosa alucinante, ¿no? El cómo cada vez más personas, porque además es que esto, usted y yo nos preocupa, pues usted es historiador, y nos preocupa un poco pues toda España, toda Asturias, las sociedades, pero esto es gente concreta. Cada una de esas estadísticas lo que describen es una suma enorme de personas que no van a tener ni siquiera un hijo, ¿no? Y por tanto tampoco nietos de mayores, ¿no? Con lo cual van a tener una soledad y luego muchas otras van a tener un solo hijo, un hijo que se va a criar sin hermanos, ¿no? O sea, el problema de la soledad que viene es tremendo y ese lo sufre el que lo sufre, es decir, la soledad, como todo, hay una estadística de la soledad. En el Reino Unido y en Japón han creado recientemente ministerios para la soledad, que supongo que como casi todo en las sociedades modernas irá a lo que llamaríamos cuidados paliativos, soluciones, pero no a las causas, que son la baja natalidad y que se casa la gente poco y se divorcia mucho. Y por tanto, esa estadística que ha dicho, que el 38% de las mujeres no tendrán ni siquiera un hijo, encierra mujeres y hombres que van a tener una tremenda soledad cuando se les pase la juventud y empiecen a ver que no han tenido nada aguas abajo, y cuando sean mayores y más si enviudan o viven separados, pues van a estar muy solos. El hecho de que además las parejas tengan, bueno, primero la alta tasa de divorcios y además el que las parejas tengan, como decimos, un solo hijo, si es que llegan a tenerlo, hace esa política, digamos, esa costumbre del hijo único, impacta sobre la sociedad, porque una sociedad de hijos únicos es una sociedad muy diferente por razones psicológicas y finalmente que se traducen en sociológicas, de una sociedad en la cual los hijos están acostumbrados a crecer con hermanos. Son perfiles sociales muy diferentes. Sí, el caso extremo es lo de China. Yo creo que en China, aparte de que fue una política totalitaria y tremenda, no lo dijo único, habría sido mucho más inteligente para la nación y para los niños que nacieron que se hubiesen repartido, que una de cada dos familias hubiese tenido, o dos mujeres hubiesen tenido dos hijos, o una de cada tres, ¿no? Porque dicen que han creado la sociedad de los pequeños emperadores, niños que han crecido en soledad en la infancia y que han crecido generalmente sobremimados, ¿no? Porque eran, claro, si solo tienes un hijo, pues los mimas mucho más, ¿no? En España no hay tantísimos hijos únicos, hay muchos más que antes, pero como hay tanta gente, lo que más baja la media de fecundidad es la cantidad de gente que no tiene ni siquiera un hijo. Claro. O sea, lo más común es tener dos hijos, luego lo siguiente es tener un solo hijo, y luego ya de tres no somos muchos, y de 4 y 5 las familias verdaderamente numerosas son poquísimas, ¿no? Pero realmente no es bueno para una sociedad ni es bueno para la persona crecer en soledad. La cuestión del divorcio también incide
Creo que fuertemente en el crecimiento de estos hijos, en general de los hijos, pero más concretamente todavía en el de los hijos únicos, porque claro, se produce una especie de competición entre los padres para ver quién satisface mejor las últimas superfluidades de los niños y los caprichos y los mima hasta el extremo. Y eso también, obviamente, contribuye a crear una sociedad de personas deformadas. Bueno, y además no tienen el apoyo entre hermanos, ¿no? Yo imagino Claro. un divorcio, todos son dolorosos, una familia con 5 hermanos, pues hagan lo que hagan los padres entre sí, los hermanos se apoyan, ¿no? Claro. Y los hermanos más mayores apoyan a los más pequeños y tal. Pero un solo hijo único, el pobre, que se lo van pasando de una pelota como si fuese una pelota de ping-pong, eso es tristísimo, ¿no? Yo creo que para mí es una piedra de toque, una prueba de lo desequilibrada que está esta sociedad, que no se haga ni caso. En España hay aproximadamente orden de magnitud, la cifra exacta no la he podido calcular bien, pero está por ahí, 1,5 millones de menores de 25 años viven ahora mismo sin su padre y su madre, ¿no? Que son producto de una separación generalmente. Bien, eso es un drama. Una cosa es que haya unos pocos, que es inevitable, y otra cosa es que haya tantísimos, ¿no? Y luego hay parejas que se separan peor que otras, y otras menos mal, ¿no? Hay algunas relativamente civilizadas, como se suele decir el divorcio, pero las que son malos o muy malos divorcios, que son muchísimos, pobres niños. ¿Y eso quién se preocupa de eso? ¿Quién se preocupa? Hay una obsesión, protección de la infancia, todo el mundo, protección de la infancia. ¿Se hace alguna política y desde el Estado y desde la sociedad civil, con organizaciones potentes, para intentar que la gente se divorcie menos, sobre todo si tiene niños? Si no tiene niños, bueno, son adultos cuyo proyecto de pareja ha fracasado. Pero teniendo niños pequeños, yo creo que hay que hacer todo lo que se pueda, la pareja por su parte y la sociedad, para que no se produzca el divorcio. Bueno, esa protección de la infancia yo creo que es algo más proclamado que traducido en hechos. Es un poco lo de la España vaciada, ¿no? Y la España vaciada, y en realidad nadie hace absolutamente nada por evitar que continúe el vaciamiento. Es una cosa, bueno, es un eslogan político al final, que podemos esperar, ¿no? Pero centrándonos en Asturias, el impacto del COVID-19, de las cifras de fallecimientos del COVID-19, ha sido particularmente alto en Asturias, claro, dado el envejecimiento de la población, sobre todo en la segunda ola. En la primera fue menor, pero sobre todo en la segunda ola, donde además ha crecido la edad media de los fallecidos por COVID-19 y es, mayores de 60 años es un 97,4%, es decir, que menores de 60 años es un 2,6%, que son cifras, en cuanto a los mayores, algo más altas, porque en general la media de los fallecidos es muy alta, pero algo más altas que la media de España. Y con respecto a Madrid, por ejemplo, incluso a la Comunidad de Madrid, incluso un punto. Sí, es normal, al ser, como decía, una comunidad muy envejecida. A ver, en COVID ha muerto sobre todo viejos y gente de edad avanzada, porque también de casi todo muere casi solo gente mayor. Claro. Es verdad que un poco más aquí, ¿no? La verdad es que las comunidades que han tenido, o los lugares que han tenido una segunda ola especialmente mala, en parte se explica porque como no habían tenido una primera ola fuerte, había menos gente inmunizada, pero también en parte tiene más delito, ¿no? Porque la primera ola pues nos pilló a todos de sorpresa, la segunda no. La segunda ya se sabía mucho mejor cómo funcionaba esto, lo malo que era el virus, se estaba mejor equipado. A mí en parte me impresiona, ¿no? En los sitios que han tenido muy mala segunda ola, por ejemplo Alemania como país, ¿no? Que fue modélico aparentemente la primera, y la segunda ha sido una catástrofe, ¿no? O sea que lo de las cifras de Asturias, yo lo pensé cuando la primera ola, pensé, estos lo han hecho bien. También creo que hubo un componente aleatorio en algunos sitios, pero la segunda, el que lo hizo bien en la primera pero no bien en la segunda, tiene bastante delito también. Bueno, esto más allá del hecho en sí, digamos, de la cuestión del COVID-19, que esperemos que sea más o menos transitoria, aunque ya se va alargando, pero en fin, esto nos lleva a la consideración de que el envejecimiento de una sociedad, lógicamente, hace a esta sociedad mucho más débil, porque es más receptiva a las enfermedades, claro. Evidentemente, la hace débil en todos los aspectos. Bueno, es un poco a lo bestia, ¿no? Lo que se dice a veces en la guerra, que es mejor no matar a un enemigo sino herirlo, ¿no? Porque además de dejar un combatiente fuera de que no puede seguir peleando, tiene otra persona generalmente que ayudarle, ¿no? Claro. Bueno, pues una sociedad que tenga muchas personas muy envejecidas, porque también entre los jubilados
pues no es lo mismo la gente de 60 y muchos años y 70 y pocos, que hoy día está bastante bien, ¿no? De hecho, deberían estar trabajando muchos de ellos, realmente, porque tienen salud perfecta para seguir trabajando, ¿no? Eso es una cosa que hay que revisar sí o sí, ¿no? La edad de jubilación. Pero claro, eso genera un lastre en la sociedad y luego vienen este tipo de tragedias y además tenemos un sufrimiento enorme y además hay que dedicar unos cuidados a tanta gente muy vulnerable, claro, por edad. Claro, luego, cambiando un poco de tema en el conjunto, bueno, pero siguiendo en Asturias, quiero decir, en el conjunto de España el suicidio es la primera causa de muerte no natural, en cuanto a las cifras, y además, bueno, parece que año a año, en fin, se incrementa un poco, ha bajado en algún año, pero luego ha vuelto a remontar. Estamos a la espera de las cifras que hasta donde a mí se me alcanza, en el Instituto Nacional de Estadística todavía no están en el conjunto, para el conjunto del año 2020, las cifras de suicidio, pero andaba el 2019, si no recuerdo mal, en 3.900 y pico, rozando los 4.000. Bueno, Asturias es una región particularmente señalada en este aspecto, también porque por su envejecimiento, dado que el sector de 70 a 79 años es uno de los más, los que más suicidios se producen, pues lógicamente es un candidato a tener altas cifras de suicidio. Hay una serie de factores que pueden explicar esa alta tasa de suicidio, pero uno sin duda ninguna es ese envejecimiento, claro. Sí, es lógico, ¿no? Hay, aparte de los suicidios de gente mayor, eso porque enloquece, es decir, que hay trastornos mentales que facilitan o que te suicides, y otros también de gente que tiene enfermedades muy duras, muy graves, unos cánceres durísimos y que desesperado se quita la vida, evidentemente. Por esas dos razones la edad es un factor de a más edad, más suicidio. En España han aumentado mucho los suicidios desde los últimos 40 años y hay una parte que se debe a cierto cambio de valores, pero hay otra que se debe puramente al envejecimiento. Y por tanto es lógico que en Asturias, como en sitios como Castilla y León o Galicia, pues haya, a igualdad de otros factores, más suicidio. Hay una idea de fondo que yo creo, bueno, quiero preguntarle como asturiano y además como demógrafo y en fin, como estudioso de este tema, donde los haya, en su opinión, ¿qué influencia puede tener? Asturias da la impresión de que desde hace 35 años, con en fin, el desmantelamiento de la economía productiva, de la minería, de la industria, de la ganadería, ha entrado en una especie de debacle, podemos decir, y que al alterarse las condiciones socioeconómicas de una región que era muy pujante tradicionalmente, porque era una región industrial, usted nació en Avilés, bien lo debe saber, claro, esa región se ha venido abajo de forma estrepitosa y entonces nos encontramos con altas tasas de alcoholismo, las primeras de suicidio, la primera de aborto por nacimiento, es decir, que han dejado verdaderamente Asturias absolutamente asolada. Pues sí, hay que pensar también, de todas formas, que gran parte de esa riqueza, esa pujanza, les venía un poco dada, ¿no? Eran grandes empresas estatales, o sea, no venía de, como se dice ahora, de emprendedurismo, ¿no? De que la gente emprendía. Sí. No era una región especialmente emprendedora, pero sí tenía esas riquezas, ¿no? Como cuando tienes petróleo, claro, que es una riqueza que tú no has hecho nada por tenerla, y si se acaba, claro, te malacostumbra, ¿no? Como ha pasado en Venezuela, ha pasado en muchos más sitios, pues tienes un problema. Claro, era una región próspera durante décadas de una serie de factores, como tenía la materia prima del carbón y luego las industrias que se instalaron de siderurgia, que tenía que ver también con el tener carbón cerca, en parte, históricamente, entiendo, porque eso ayuda, ¿no? Y el hierro. Y claro, eso se cierra porque se quedan obsoletas gran parte de esas industrias y efectivamente Asturias entra en ese declive en el cual claramente su clase política no ha ayudado. No ha sido una región con monocultivo socialista, también ha habido gobiernos del Partido Popular, es decir, así como hay regiones que pueden decir aquí solo ha gobernado pues este partido es para bien y para mal responsable de lo que ha pasado. En Asturias, aunque ha sido predominantemente socialista, ha habido también gobiernos del Partido Popular. Pero eso que usted dice es así, ha habido un declive continuo económico y el declive que estábamos hablando, ¿no?, de fecundidad de nacimientos, que ha sido tremendo, ¿no? Ahora, que lleve eso, como decimos, a unas tasas de aborto tan altas, a unas tasas de todo lo malo, entre comillas, en demografía tan alto, va más allá posiblemente de las circunstancias económicas y va de los valores de la sociedad, que instilan los partidos, que compra la sociedad, que quiere comprar, porque esto siempre tendemos a echar la culpa de todo a los políticos, ¿no? Y los políticos tienen mucha culpa, pero no toda, ¿no? La sociedad civil cuenta, ¿no? Cuentan los intelectuales. Es muy distinto que la universidad, los académicos, que tienen mucha influencia porque se les escucha mucho.
Yo no soy profesor universitario, no soy y eso a veces me dicen, pero tú ¿qué hablas de demografía si no eres demógrafo universitario? ¿No? Parece que tienes que ser universitario. Bueno, pues la universidad en su conjunto lamentablemente no ha estado a la altura. No la ha estado en general con el tema del suicidio demográfico en toda España, y en Asturias desde luego que no. Y hace poco leía un plan que había ya empezado a hacer algún plan de dinamización demográfica o algo así, y a mí me parecía verdaderamente flojísimo, en el tema de natalidad flojísimo, porque no abordaban el gran problema, que es que no nacen niños. Pues don Alejandro Macarrón, muchísimas gracias, y seguiremos hablando de lo importante y de lo urgente, que es, para empezar, esto de lo que usted y yo hablamos con una cierta frecuencia. Le repito, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Fernando.